¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Marco Reyes, actualmente curso el tercer semestre de Ingeniería Industrial, módulo semipresencial en el Instituto Tecnológico Nacional de México, Campus Tijuana. Pues vamos a hablar brevemente sobre la unidad 2 de la materia de Estadística Inferencial, partida por el profesor Juan Morales. Vamos a ver primero un poco de definiciones para poder entender los ejercicios que vamos a resolver, lo que estamos buscando dentro de una tabla de datos. Una medida de tendencia central es un valor que se encuentra en el centro o la mitad de conjuntos de datos. La media aritmética o media de un conjunto de datos es la medida de tendencia central que se calcula al sumar los datos y dividir el total entre el número de los datos. La mediana de un conjunto de datos es la medida de tendencia central que implica el valor intermedio cuando los datos originales se presentan en orden de magnitud creciente o decreciente, cuando están ordenados ya sea de mayor a menor o de menor a mayor. La moda de un conjunto de datos es el valor que se representa con mayor frecuencia, el que más se repite. La mitad del rango es la medida de tendencia central que constituye el valor que se encuentra a la mitad entre la puntuación más alta y la más baja, límite inferior, límite superior, como también se lo conoce en estadística. El conjunto original de datos se calcula sumando el valor máximo con el valor mínimo. Ya lo mencioné, los límites, inferior a tanto como superior, y luego se divide entre dos. Pues vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Una empresa que manufactura productos médicos requiere realizar un estudio de los resultados del diámetro en la producción de sondas Foley. A continuación se muestra el estudio 500 muestras del diámetro que se tomaron 25 muestras cada día durante 20 días del mes. Hay que obtener la media y la mediana. Bueno, vamos a militar. Aquí tenemos ya los datos cargados, como podemos ver. Son 500 datos. Se puede observar, vamos hasta el número 25, que en el primer día, como menciona en nuestro ejercicio, se tomaron 25 muestras por día durante 10 días. Entonces vemos que en el día 1 hay 25 muestras, en el día 2 vamos a llegar hasta el 50, día 3 hasta el 75 y así hasta llegar hasta 500 muestras. ¿Qué nos pide el ejercicio? Nos pide obtener la media y la mediana de todos estos datos. Tenemos dos maneras de hacerlo. La primera es, vamos a ver, vamos a estadísticas básicas. Diámetro y seleccionamos diámetro y pues aceptar, ¿no? Bueno, aquí vemos las estadísticas básicas. Nos pide, ¿qué nos pide? Media y mediana. Ok, tenemos aquí la media, pero aquí y la mediana. Nuestra media de todo este conjunto de 500 datos es 0.80, bueno, más bien 80.613, ¿no? Y la mediana de este conjunto de datos es 0.80.603. Esta es una forma, pero si lo queremos ver de una manera más gráfica, podemos hacerlo de esta manera. Un resumen gráfico. Y aceptar. Perdón. Ok, aceptar. Y bueno. Vemos que, pues bueno, está más completo de esta manera. Vemos aquí la campana de Gauss, el comportamiento que tiene. Así como también podemos observar más datos, ¿no? que dentro de un estudio estadístico pues podemos utilizar.
dependiendo cuál sea el objetivo del estudio o qué es lo que queremos averiguar o pronosticar. Podemos ver que aquí está la media y la mediana. ¿Dónde está? ¿Dónde está la mediana? Ok, la media y la mediana. ¿Okay? Y pues bueno, entonces aquí acabamos el primer ejercicio. Ok, ese es ahora vamos a resolver otro ejercicio. Una empresa que manufactura productos aeroespaciales requiere realizar un estudio de los resultados del diámetro interno en la producción de formers de fuselajes de avión. A continuación se muestra el estudio de 125 muestras del diámetro interno. Se tomaron 5 muestras cada día durante 25 días del mes. Obtener la media y la mediana de la muestra recolectada. Okay. Acorro el fuselaje. Ok, aquí tenemos los datos, las muestras, las 125 muestras. En este caso se tomaron 5 por día. Podemos ver que del 1 al 5 es el primer día, del 1 al 10 está el segundo día y así sucesivamente. Ok, entonces el ejercicio nos pide de igual manera la media y la mediana. Entonces, como lo mencionamos anteriormente, habemos dos maneras de obtenerlas. Es algo más práctico, media y mediana. La media de estos 125 datos es 6.2496 y la mediana es 6.2496 en este caso. Si queremos ganar un poco más de información, podemos hacerlo con el resumen gráfico. Y pues este nos arroja el comportamiento, la campana de Gauss, la varianza. Vemos que aquí está la media, la mediana, como aquí. Ahí está el valor mínimo como el máximo, los cuartiles, que más adelante hablaremos de ellos. Ok. Continuamos. Vamos a hablar un poco más sobre las definiciones de la unidad. ¿Qué es el rango? El rango es el conjunto de datos, más bien es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Le restamos al valor máximo le restamos el mínimo. La desviación estándar es la medida de variación que más se utiliza en estadística. La desviación estándar de un conjunto de valores muestrales, denotada en S, es la medida de variación de los valores con respecto a la media. Varianza es un conjunto de valores en una medida de variación igual al cuadrado de la desviación estándar. Vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo número 2 de esta unidad, las emisiones de automóviles. Científicos ambientales midieron las emisiones de gases de invernadero en una muestra de 125 automóviles. Las cantidades que se listan a continuación están en toneladas por año, expresadas como equivalentes de CO2. Entonces, ¿qué nos pide aquí el ejercicio? Tenemos que obtener el rango, la desviación estándar y la varianza. Okay. Bueno, aquí tenemos ya los datos precargados. Vemos que tenemos los 125 datos de autos que se tomaron de un muestreo con las emisiones. Vamos.
El ejercicio nos pide desviación estándar, rango y varianza. ¿Okay? Pues nos vamos a estadísticas básicas. De igual manera, hay dos maneras de estadísticas, varianza, media, desviación estándar y el rango. Okay. Vamos a aceptar. Ok, como podemos observar, el rango de estos 125 datos es 6.931. ¿Cómo se obtiene el rango? Se obtiene restándole a 12.892, restándole 5.961. Ese es el rango. Así es la manera en que obtenemos el rango. Tenemos la desviación estándar, que es de 1.312, y la varianza de 1.721, perdón. Igualmente lo podemos obtener de una manera más gráfica. Vamos a un resumen gráfico con un nivel de confianza de 95, que es lo más usual utilizado, a no ser que se nos pida que utilicemos un nivel de confianza diferente. De igual manera vemos cómo ya nos arroja más. Todo depende de qué es lo que queramos obtener de. Pueden ser más datos, pueden ser menos, dependiendo la aplicación que le queramos dar. ¿No? Entonces aquí podemos ver que está el rango, la varianza, todo esto. ¿Va? Entonces pues vamos a limpiar para seguir haciendo los otros ejercicios. Bueno, ahora sí vamos con un ejercicio. Ejercicio 2. Años para obtener el título de una licenciatura. A continuación se presenta el tiempo en años que le tomó a una muestra aleatoria de estudiantes universitarios obtener su título de licenciatura, según los datos del US National Center of Education Statistics. Hay que obtener el rango, la desviación estándar y la varianza de todos estos datos. Bueno, nos vamos a aumentar. Tenemos aquí precargados los datos de los estudiantes que se seleccionaron al azar, los años en que les tomó completar su licenciatura. En este caso nosotros estamos en una ingeniería y espero que no nos tome más de 4 años. Entonces, ¿qué nos pide el ejercicio? El ejercicio nos pide rango, desviación estándar y varianza. Estadísticas básicas. Ya tenemos el rango, varianza, desviación estándar. Ok. Vámonos. Oh, ok. Perdón, era aceptar. Bueno, tenemos que el rango aproximado de estos datos, una vez más, cómo se obtiene el rango, es restándole al valor máximo el valor mínimo. Entonces 8 menos 4, que es el mínimo, nos da un valor de 4. Tenemos la varianza, que es de 1.103, la desviación estándar de 1.050. Podemos hacer un poquito más. Bueno. Y aquí vemos. Campana de Gauss. Bonita, coqueta.
No. Ok. Bueno, vamos a ver un poquito más de definiciones. La puntuación Z o valor estandarizado es el número de desviaciones estándar que un valor X se encuentra por arriba o por debajo de la media. Los percentiles son medidas de ubicación que denotan con P1, P2, Pn, ¿no? Pn números de datos, dependiendo del estudio que queremos hacer, los cuales dividen un conjunto de datos en 100 grupos con aproximadamente 1% de los valores en cada grupo, ¿no? Los cuartiles son las medidas de ubicación que denotan el K1, K2, perdón, Q1, Q2, Q3 y dividen un conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales, aproximadamente el 25% de los valores de cada grupo. Esto es forma... ok, entonces son los cuartiles 1, 2 y 3. El origen sería el límite inferior, que es el valor mínimo, y el cuarto se puede decir que es el límite superior, que es el valor más alto de un grupo de datos, un conjunto de datos. Bueno, aquí vemos las definiciones. El primer cuartil separa el 25% inferior de los valores ordenados del 25% superior, lo que ya les había mencionado. El segundo cuartil es igual a la mediana. ¿Por qué? Porque sumamos 25% del primer cuartil más el segundo 25% del segundo cuartil, nos da un 50%. Perdón. Que es exactamente la mediana, ¿no? El tercer cuartil separa hasta el 75%, que son los inferiores ordenados entre el límite superior del 25% superior. Para los más precisos, al menos el 75% de los valores ordenados son menores o iguales a Q3, o al menos el 25% de los valores son mayores o iguales que Q3. Nada es más, ¿no? Entonces esto ya nos toma... el cuartil 3 está entre la mediana y el límite superior. Es exactamente el punto medio. Pero en conjunto de datos, el resumen de los 5 números consiste en el valor mínimo, con lo que nos está diciendo, el primer cuartil. De ahí el primer cuartil, Q1, la mediana, segundo cuartil, tercer cuartil y el valor máximo, lo que ya les los había mencionado anteriormente. Una gráfica de caja o diagrama de caja y bigotes es una gráfica de un conjunto de datos consistente en una línea que se extiende desde el valor mínimo hasta el valor máximo y una caja con líneas trazadas en el primer cuartil, Q1, la mediana y el tercer cuartil, Q3. ¿Sí? Vamos a usar un ejemplo de una gráfica de caja. Aquí estamos el ejemplo de pesos de Coca-Cola, el peso de una Coca-Cola regular contra una Pepsi regular en libras. Vamos a utilizar la misma escala para construir una gráfica de caja con los pesos en libras de la Coca-Cola regular y la Pepsi regular. Hay que utilizar una gráfica de caja para comparar los dos conjuntos de datos. Ok, entonces nos vamos a Mintap. Tenemos aquí ya los datos. Tenemos 36 datos de la peso. Este peso está en libras. Son las Coca-Colas y las Pepsis. ¿Cómo la hacemos? Vamos a hacer una gráfica de cajas. En este caso, como son dos valores los que vamos o los que queremos comparar, por así decirlo, vamos a tomar esta opción. Vamos a tomar las dos opciones. Y vámonos. ¿Qué nos pide el ejercicio? Ok, vamos a comparar, hacer una caja de una gráfica.
una gráfica de caja. Esto es para el siguiente ejercicio, ya me estaba adelantando. Entonces, bueno, vemos las dos gráficas de caja, ¿no? Aquí vemos la de la Coca-Cola y la de Pepsi-Cola. Podemos ver que la gráfica de Coca, pues bueno, tiene mayor peso, ¿no? Si algo que tiene la gráfica de caja, que nos ponemos el cursor aquí y podemos ver los 5 números, ¿no? Que vamos a hacer un ejercicio a continuación. ¿Cuál es el cuartil 1? Vamos a hacer el cuartil 1 de esto. La mediana, el Q3, el rango intelectual y los límites, o en este caso los bigotes, que es perdón, es que mi pantalla es touch y la toqué con el dedo. Bigotes, que en sí es el límite inferior y el límite superior. Entonces, y también n, que es el número de datos que estamos analizando. Entonces, vemos que el rango intercuartil es la distancia que se separan los cuartos. Ahora vamos a ver los datos de la Pepsi-Cola. Y bueno, vemos, a simple vista se ve que Coca-Cola pues rifa más, ¿no? que la Pepsi. Vamos a hacer otro ejercicio. Calificación de créditos FICO en USA. Se obtuvo una muestra aleatoria simple de calificaciones de crédito otorgadas por la empresa FICO. Los datos se representan a continuación. Hay que construir una gráfica de cajas que incluya los valores del resumen de los 5 números. Ok. Entonces, vamos aquí a mi tab. Aquí tenemos los datos. Son 30 datos en total. La calificación que da FICO a los créditos. Y vamos a hacer lo que nos pide el ejercicio. Quiere los 5 números acá chidos. Entonces, en este caso nada más es un solo dato. Es una sola gráfica la que vamos a hacer, que son las calificaciones. Y pues bueno, como podemos ver aquí en esta gráfica, nos ponemos aquí dentro de la gráfica, podemos ver los 5 números, que es el cuartil 1. El cuartil 1 tiene el valor de 690.162. La mediana o cuartil 2 tiene el valor de 751.798. El cuartil 3 tiene el valor de 852.342. El límite inferior, que son 568.187, y el límite superior, que son 985.659. Y esto es de los 30 números que estamos analizando. ¿Ok? Pero de igual manera, podemos ver aquí estadística, gráfica, mostrar datos. Aquí podemos ver caja de rango, los intervalos de confianza, la de mediana. Vamos. Podemos ver que aquí está, este es el que está más completa la gráfica de cajas, ¿verdad? Podemos ver aquí la mediana junto con el rango. Vamos a comparar los dos.
¿Ok? Vemos que esta que está más sencilla, nada más tenemos lo que es esta caja, ¿verdad? La cual nos da los 5 números, ¿ok? Pero aquí, por ejemplo, ya podemos ver el intervalo de confianza, la mediana, muestra la mediana, el intervalo de confianza para la mediana, y aquí vemos el rango máximo y el rango mínimo, todo nuestro rango. Dependiendo qué es lo que queramos, ¿verdad? Podemos tanto añadirle como hacerlo más sencillo, como podemos observar aquí. Ok. Vamos a seguir con más notaciones. Vamos a empezar el tema de probabilidad, en la unidad 2. ¿Cuál es la notación? Probabilidad se representa como P. A, B y C denotan eventos específicos. De igual manera, pueden ser más, ¿verdad? Dependiendo cuántos eventos haya. Probabilidad de A, en este caso, denota la probabilidad que ocurra en el evento A. Igual puede ser B o C. Así se representa. P, diagonal, el evento A, el evento B, el evento C, que sea. Hay 3 formas de calcular la probabilidad de un evento. La primera es la aproximación de la probabilidad por frecuencias relativas. La segunda es el método clásico de la probabilidad, que requiere resultados igualmente probables. Y 3, las probabilidades subjetivas. Vamos a ver un ejemplo de cada una de ellas. Entonces, la primera, aproximación de la probabilidad por frecuencia relativa. Hay que observar un procedimiento y cuenta el número de veces que el evento A ocurre en realidad, con base en los resultados reales. La probabilidad de A se estima de la siguiente manera. La probabilidad de A es igual a el número de veces que ocurrió el evento A por el número de veces que se repitió el procedimiento. De hecho, dentro de poco vamos a interpretar esto en un ejercicio para poder entenderlo, facilitar su entendimiento. Okay. Calcule la probabilidad de que un automóvil seleccionado al azar en Estados Unidos se accidente durante este año. En un año reciente, de un total de 135.670.000 automóviles registrados en Estados Unidos, según datos del Statistical Tract of the United States, 6.511.100 se accidentaron autos. Bueno, vamos a utilizar lo que es esta fórmula, como dice. Ahora podemos utilizar el método de frecuencia relativa de la siguiente manera. La probabilidad de que se accidente a alguien es el número de automóviles accidentados. ¿Cuál es el número de automóviles accidentados? 6.511.100 autos. ¿Cuántos automóviles hay en total? Hay 135.670.000 automóviles. Según esto, es el número de veces que ocurrió el evento que ocurrió A, en este caso son accidentes, son 6.511.100 autos accidentados, entre el número de veces que se repitió el procedimiento, en este caso el total de todos los autos que hay. Como esto nos conlleva a dividir 6.511.100 autos entre el total de los autos, que son 135.670.000 automóviles, nos da un total de 0.048 de probabilidad, que si esto lo multiplicamos por 100, nos da un valor hay una probabilidad de 4.8%.
de que se accidente un automóvil. Como nota, no es posible utilizar el método clásico, ya que los dos resultados, accidente y ausencia de accidente, no son igualmente probables. O sea, lo que quiero decir es de que de los 135.670.000 automóviles, no es probable que esta cantidad se pueda accidentar, o sea, todos. Eso es lo que esto se refiere. Número 2. Método clásico de la probabilidad. Requiere resultados igualmente probables. Lo que mencionaba, o los dos son probables o los dos no son probables, por así decirlo, ¿no? Supongamos que un procedimiento dado tiene número de eventos simples distintos y que cada uno de ellos, de esos eventos simples, tiene la misma posibilidad de ocurrir. Lo que estamos diciendo, si el evento A puede ocurrir en S de esas n formas, entonces probabilidad de el evento A se representa así: el número de formas que puede ocurrir el evento A sobre el número de eventos simples diferentes, el total de los eventos que hay, ¿no? Entonces lo podemos ver, aquí vemos S sobre n. Vamos a verlo con un ejemplo para entenderlo más fácil. Ejemplos de probabilidad de ganar el premio mayor. Determinar la probabilidad de ganar el premio mayor de la lotería al seleccionar números entre 1 y 60. Cada combinación tiene las mismas probabilidades de ocurrir. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a resolverlo aquí. Entonces, bueno, sabemos que pues está cañón ganarse la lotería, pero estadísticamente podemos ver cuál es la probabilidad que tenemos de ganarnos la lotería. ¿Cómo? Son 60 números y tenemos que escoger números entre esos 60. Nos va a dar una combinación. Esa combinación nos va a dar el número y pues bueno, al final cuando den el resultado vamos a ver qué tan probable es de que nos ganamos. Entonces, como dice la fórmula, vamos a ver aquí que son 60 números por constante por 6, que son los 6 números que tenemos que por la combinación, tenemos que hacer una combinación de 6 números. Nos va a dar son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 50.063.860 combinaciones probables. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Yo compro un boleto, un solo boleto. De todos estos números de probabilidades, yo ingreso mis 6 números en ese boleto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad que tengo de ganar? Divido ese boleto que compré entre el número total de combinaciones o probabilidades. Nos da... Ok, entonces son... Aquí vemos, entonces ponemos 1 entre... a ver... 1 entre... 5, 60... Sí, está bien. Es mucho. Pero vemos que es a la menos 8, ¿no? Entonces, ¿por qué aquí sale a menos 2? Ok, disculpen por ese pequeño error. Ok, bueno, lo vamos a redondear. Menos 2. Entonces, si a este menos 8, por notación científica, lo recorremos. 1, 2, 3.
bueno, en sí la posibilidad es, la probabilidad es muy baja, o si no, algo existe. Probabilidades subjetivas. La probabilidad del evento, la probabilidad se estima en base al conocimiento de las circunstancias relevantes. Vamos a ver un ejemplo. Estimar la probabilidad de que un astronauta sobreviva en una misión en una nave espacial. Los expertos consideran los eventos pasados junto con los cambios en las tecnologías y las condiciones para hacer una estimación de probabilidades. Esto influye mucho sobre la experiencia y ya los datos que se tienen históricos como referencia que se tienen. Por ejemplo, la NASA en un libro que se publicó se llama La probabilidad del 0.99%, ¿no? De que todo va a estar bien. El 99%. No es el 100%, ¿por qué? Porque bueno, sabemos que ha habido eh, eventos, ¿no? Catastróficos como el Challenger, la explosión del Challenger, como dato histórico. Pero también uno diría, bueno, no hemos mandado tantas demasiadas naves al espacio como para decir que tenga un 0.90, un 99% de que todo esté bien, ¿verdad? Aquí es donde entran también los cambios de la tecnología y las condiciones. Estamos de acuerdo que cuando se programó el lanzamiento del Challenger no se contaba con la tecnología que contamos hoy en día. Ha cambiado y ha mejorado de manera, bueno, muy rápida, ¿no? Los avances tecnológicos que hemos tenido en los últimos 20 años han sido bastantes, han sido pasos grandes, muy grandes. Yo creo que principalmente de unos 15 años para acá, bueno, todo eso es un factor que influye a este valor. Bueno, vamos ahora a hacer un ejercicio, ¿no? De probabilidad que nos pide hacer un ejercicio del género de los hijos. Hay que analizar la siguiente lista de los 8 resultados posibles cuando una pareja tiene 3 hijos. A ver, vamos a ver. Aquí nos pide 3 cosas. Calcular la probabilidad de cada evento. Entonces yo aquí tengo mi tablita de Excel y aquí vamos a poner esto. ¿Qué es lo que nos pide? Calcule la probabilidad de cada evento. Ok, vamos a decirlo aquí, evento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por así decirlo. Vamos a acomodarlo para hacer esto más fácil, ¿no? Bien, nos pide que calculemos la probabilidad de cada evento. La primera incisa, ¿qué probabilidad es que haya una sola niña? Tenemos que tener en cuenta que son 3 niños. 2 parejas, son 8 parejas, 8 eventos que tienen 3 hijos. ¿Ok? Podemos ver que en el primer evento, la primera pareja, el primer hijo fue un niño, el segundo fue un niño. En el primer caso todos fueron niños. En el segundo caso fueron 2 niños, una niña. En el tercer caso niño, niña, niño. Bueno, aquí podemos ver los valores claramente en esta tabla. Nos ayuda bastante. Entonces, ¿qué nos está pidiendo a ti? ¿Qué probabilidad es que haya una niña exactamente? Podemos checar por estos 8 eventos donde solamente hay una niña. ¿En qué evento hay? En el evento 2. En el evento 2. En el evento 5.
solamente tuvieron una niña. Perdón, me salté el evento 3 y el 5. Ok. Entonces, en estos tres eventos, en el 2, en el 3 y en el 5, solamente se tuvo una niña. Ahora queremos saber cuál es la probabilidad. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a subirle un poquito porque sea más grande. Son tres. ¿Cuántas veces se repitió esto? Aquí vamos a hacer uso de la aproximación de la probabilidad por frecuencia relativa. ¿Okay? ¿Qué es lo que nos dice? Que el número de veces que ocurrió el evento entre el número de veces que se repitió el procedimiento. Bien, entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Cuántas veces se repitió el evento? 3 veces. ¿Ok? Entonces ponemos 3 entre... ¿Cuántas veces se repitió el evento? 8 veces. ¿Ok? Si a esto le damos... Y ahora... Y aquí le vamos a dar porcentajes. Vamos a acomodarlo aquí bonito. Entonces, este es el inciso A. Es el resultado del inciso B. Resultado del inciso C. ¿Ok? Entonces quedamos que vemos aquí la fórmula, ¿no? Fueron 3 veces las que se repitieron. Déjame, esto lo voy a poner aquí. Y de hecho nada más voy a ponerlo así. Que todo sea del mismo formato. Ahora, ¿qué nos pide? Que hay exactamente 2 niñas, ¿ok? 2 niñas. ¿En qué eventos solamente se tuvo 2 niñas? Vemos que aquí en el número 4, en el evento número 4 se tuvo 2 niñas exactamente. ¿Dónde más? En el evento 6 y en el evento 7 hay 2 niñas. Ok, entonces bueno, en este caso bueno, aquí no los está redondeando, pero sabemos que en sí, ahí está, para que esté todo bien, perfecto y cuadrado. Ok, aquí vamos a repetir lo mismo, ya que bueno, es la misma situación. Son 3 veces, como podemos ver, las que se repiten. Y el caso en donde hay 2 niñas, solamente 2 niñas, y son 8 números de eventos. Ahora, ¿qué nos pide el inciso C? Que todos sean niñas. Bueno, vemos que solamente hay un evento, que es en el evento 8. En este caso es que es lo que nos dice la fórmula, el número de eventos que ocurrió, que nada más es 1, entre el total de eventos. Son 8. Entre 8. Ok, 1 entre 8. Y pues vemos que hay un 12.5% en este conjunto de datos en que solamente sean todos niños.
Así es como resolvimos este ejercicio. ¿Ok? Seguimos. ¿Dónde está? Aquí está. Vamos a pasar con la regla de la suma. Vamos a ver un poco de definiciones. Para obtener probabilidad de A más B, así es como se representan, calcule la suma del número de formas en que puede ocurrir el evento A y el número de formas en el que puede ocurrir el evento B, sumando de tal manera que cada resultado se cuente solo a la vez. La probabilidad de A más B es igual a esa suma, dividida entre el número total de resultados en el espacio muestral. El espacio muestral es todo esto. La regla de... Ok, entonces la regla de la suma se simplifica cuando los eventos son disjuntos. Los eventos A y B son disjuntos o mutuamente excluyentes cuando ambos no pueden ocurrir al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces no se traslapan, son independientes. Como vemos aquí. Bueno, no sé si se alcanza a apreciar, muy tenue. Esta es la probabilidad del evento A con la probabilidad del evento B. No son disjuntos, no se traslapan. ¿Ok? Entonces, aquí vemos, esta es la notación, la probabilidad de A más B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B, en este caso. Vamos a hablar sobre más significados. El complemento de un evento A se denota con A más una pequeña línea arriba. Consiste en todos los resultados de los cuales el evento A no existe. ¿Cómo es esto? Bueno, algunas veces necesitamos calcular la probabilidad de que un evento A no ocurra. Hay veces que nos dicen, ok, ¿cuál es la probabilidad de que, en este caso, vamos a tomar como punto de referencia el ejercicio que acabamos de resolver a las niñas? ¿Cuál es la probabilidad de que no nazca, de que de los 3 hijos no sean niñas? Las 3, ¿ok? Entonces ya cambia la cosa. ¿Cómo se hace esto? La probabilidad de A más el complemento de A nos da igual a 1. Vemos que esta es la probabilidad A y esto es el complemento de A. Toda esta parte gris. Y bueno, vamos a ver aquí. Un ejemplo. El ejemplo prueba de polígrafo. Suponiendo que se eligiera azar a uno de las 98 personas que fueron sometidas a la prueba, calcule la probabilidad de elegir a un sujeto con un resultado de prueba negativo o que no mintió. A ver, aquí tengo mis apuntitos. Aquí está. Vemos aquí tenemos una gráfica, una tabla. Esta tabla incluye a los sujetos que no, que no mintieron. Y de este lado en esta columna vamos a los sujetos que sí mintieron. Resultados positivos a la prueba. De los que no mintieron, 15 fueron a la prueba, salieron positivos, 42 también salieron positivos. Este es un falso positivo. ¿Por qué? Porque estas personas no mintieron. Más sin embargo, la prueba está diciendo que la prueba dice que sí mintieron, pero sabemos que no mintieron. Entonces es un falso positivo, no es verídico. En cambio aquí es un verdadero positivo. ¿Por qué? Porque la prueba dice que estas 42 personas mintieron y aquí en esta tabla nos está diciendo que en realidad sí mintieron. Ahora, los que tienen la prueba los que salieron con prueba negativa, estos que no mintieron son 32 personas.
Al contrario que aquí es un verdadero negativo, ya que sabemos que estas dos personas en realidad no mintieron. O sea que la prueba fue veraz en este caso. En este caso, la prueba de 9 personas que sí mintieron salió negativa. Falso negativo. Quiere decir que la prueba es dudosa. Porque sabemos que estas 9 personas estaban mintiendo a la hora de hacer la prueba, a pesar de que la prueba nos haya dicho que no estaban mintiendo. Entonces por eso es un falso negativo. Suponiendo que se elija al azar a una de las 98 personas que fueron sometidas a la prueba, hay que calcular la probabilidad de elegir a un sujeto con un resultado de prueba negativa o que no mintió. Bien, vámonos a Excel y bueno, vamos a agarrar otra hojita y vamos a quitarle esto, sea más bonito. Vamos a que se vea un poquito más grande. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Tenemos que solución. ¿Qué nos pide el ejercicio? Vamos a ver qué nos pide el ejercicio. No, es este. Ok, vamos a cortar. Pero no. Y vamos a traernos de una vez la tablita. Ok. Bueno, entonces aquí tenemos esta tabla. Aquí tenemos lo que nos piden, suponiendo que se elige el azar a una de las 98 personas que fueron sometidas a la prueba. Calcula la probabilidad de elegir a un sujeto con un resultado de prueba negativo o que no mintió. Entonces tenemos que, vamos a sumar esto. La fórmula nos dice así. A ver si me alcanzo aquí. La probabilidad, vamos a darle solución. Solución de la probabilidad de que sea negativo o no mintió. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Va a ser algo así. Abrimos paréntesis. La probabilidad de los negativos más la probabilidad de no mintió menos la probabilidad de los del intervalo. Bueno, no es el intervalo. Es aquí donde se transpone, tiene un nombre. Ok, esta es la intersección.
intersección de negativo. Déjame busco el signo de... Voy a pausarlo para buscar el signo de intersección. Ok. Intersección de entre el negativo y el no mintió. Ok. Y esto entre el total de los valores, que en este caso son 98 personas. Ok. Entonces vamos a reemplazar en esta fórmula lo que vemos aquí. Entonces la probabilidad, primero vamos a abrir un paréntesis aquí. ¿Cuál es la probabilidad del negativo? Que no mintió. O sea, es 15 más 12, ¿ok? Y de los que no mintieron, 15 más 2. Entonces son 32 más 15. Perdón, negativo, me equivoqué. Es esto, 39 y 9. Perdón. Ok, ya después aquí va otro paréntesis. Más, abrimos paréntesis, la probabilidad del que no mintió, que en este caso sí es, aquí no mintieron, 15 y 12. 15 más 12. Menos la intersección del negativo y el no mintió. En este caso, ¿dónde está la intersección? Vemos aquí que este es un negativo y el no mintió. Entonces, ¿dónde se intersectan? Aquí, en el 32. Entonces, vamos a descontarle 32. Cerramos entre los 98 personas. ¿Cómo queda esto? 32 más 9 son 41, más 15 más 32 son 47, menos 32 entre 98. ¿Y cómo nos queda esto? Vamos a usar la calculadora aquí, nomás por así que tengo calculadora en emulador. 41 más 47 son 88, menos 32 son 56. Entonces son 56 entre 98. Esto que nos va a dar como resultado 56 entre 98 nos da 5.5714. Esta es la probabilidad. Ok, las son las probabilidades. Bueno, venga. Entonces, aquí a ver, ahora nos pide otro ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio. Aquí no lo traemos. Somos más pequeño. Suponiendo que se elige al azar una de las 98 personas que fueron sometidas a la prueba, calcule la probabilidad de que el sujeto tenga un resultado de prueba negativa o haya mentido. Bueno, en este caso
ya cambiaron los parámetros. Lo que nos están pidiendo en este caso, si mintió, nos están pidiendo que haya mentido. Entonces aquí nada más hacemos ajustes a nuestra fórmula. Aquí nos está pidiendo que sí mintió, porque nos está pidiendo la prueba negativa con los que hayan mentido. Entonces aquí es donde cambia la cosa. Prueba negativa. ¿Cuál es la prueba negativa? Veamos que la probabilidad de las pruebas negativas, entonces sumamos que son 39 y 2. Son las pruebas que salieron negativas. Más la probabilidad de los que mintieron. Entonces aquí cambia. Aquí vemos que los que sí mintieron son... Es una imagen, pensé que era la tabla. Es 42 más 9. Entonces aquí es donde cambia. 42 más 9. Con la intersección del negativo con los que mintieron. Entonces, ¿dónde está la intersección? Estas son las pruebas negativas con las personas que mintieron. ¿Dónde está la intersección de estos? Vale, creyendo que es una tabla. Se intersectan. Aquí mintió y el resultado de la prueba negativa. La intersección es 9. En este caso es 9 entre las 98 personas. Ok, entonces bueno, vamos ahora a resolverlo. 32 más 9 es 41. Nada más ponemos un 41 más 49 más 2. No, 42 más 9 son 51. Menos 9 entre 98. ¿Qué nos da? Vamos a hacerlo aquí. 41 más 51 menos 9. Sale 83 entre 98. Mm, 83 entre 98. 8.8460. ¿Cuánto fue? Sí, fue eso. 8469. Sí. Sí. Y bueno, ahí tenemos resuelto nuestro ejercicio. Es la probabilidad en la cual cuando sumamos, hacemos utilizamos la suma de probabilidades. En este caso pues, son 2. Nos está pidiendo el ejercicio que de los que salieron con prueba negativa más los que mintieron. Continuamos con este ejercicio. Notación de la regla de multiplicación. Vemos que la probabilidad de A y B, donde la probabilidad del evento que ocurre en un primer ensayo, el evento ocurre en un segundo ensayo. Probabilidad de A y B es igual a probabilidad de A por probabilidad de B. La regla para el cálculo de probabilidad de A y B se denomina regla de la multiplicación porque implica multiplicar probabilidades del evento A por la probabilidad del evento B. Si el resultado del primer evento A afecta de alguna forma a la probabilidad del evento B, es importante ajustar las probabilidades de B para que refleje la ocurrencia del evento A. Todo esto ahorita lo voy a explicar cuando resolvamos un ejercicio. Ejemplo de control de calidad de fabricación de marcapasos. Un investigador médico desea seleccionar 2 marcapasos al azar para realizar un experimento.
Calcule la probabilidad de que el primer marcapasos seleccionado funcione bien. El marcapasos que funciona bien se representa con B. Y que el segundo marcapasos también funcione bien. Otra vez B. Utilice los siguientes supuestos. Supongamos que las dos selecciones aleatorias se realizan con reemplazo. De manera que el primer marcapasos seleccionado se reincorpora a la muestra antes de elegir el segundo. Esto quiere decir que tomamos la muestra, vemos que está bien y una vez acabando de verificar que se encuentra bien, volvemos a regresar esta muestra. El inciso B, supongamos que las dos selecciones aleatorias se realizan sin reemplazo, de manera que el primer marcapasos seleccionado no se reincorpora a la muestra antes de elegir el segundo. O sea, tomamos una muestra y ya no lo regresamos. O sea, ahorita lo vamos a entender mediante el ejercicio. Antes de proceder y para tener una mayor claridad, sería útil visualizar los 3 marcapasos que funcionan bien y los 2 marcapasos defectuosos, como se muestra a continuación. En este caso, los 3 primeros marcapasos que se obtuvieron, que se tomaron de muestra, funcionaron bien y los últimos 2 eran defectuosos. Si los 2 marcapasos se seleccionan al azar con reemplazo, las 2 selecciones son independientes, ya que el segundo evento no se ve afectado por el primero. ¿Por qué? Porque tomamos la muestra, entonces ya hacemos nuestros cálculos y después la regresamos. Y siguen siendo los mismos, en este caso, las 5 mismas muestras. Podemos agarrar otra diferente, pero van a seguir siendo nuestras 5 mismas muestras. A eso se refiere. En cada selección hay 3 marcapasos siempre va a haber 3 marcapasos que van a funcionar bien y 2 van a estar defectuosos. Ok, entonces aquí vamos a ver cómo resolvemos esto. Vamos a copiar esto. Vamos a hacer y vamos a otra hojita. Ok. No. Bien, ok. Vamos así. Entonces, ¿cómo quedamos? Vamos a multiplicarlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad en A? Como vemos en las dos probabilidades, vemos que las primeras 3 muestras están bien y las segundas 2 están defectuosas. Como la primera muestra no afecta a la segunda, ya que sabemos, vamos a regresar la muestra una vez que hayamos la hayamos checado, a lo que le hayamos tenido que hacer a la inspeccionado, en este caso. Vamos a regresarla, perdón. Entonces, ¿esto qué significa? No afecta a la segunda muestra porque al terminar de inspeccionarlo lo vamos a regresar. ¿Cómo vamos a resolver esto? Entonces, vamos para acá. Entonces, 3 muestras son las que están bien, ¿no? Sabemos que 3 muestras están bien. Perdón, estoy tocándole con el dedo. Estas 3 muestras son bien entre el número total de muestras, que en este caso son 5, por, bueno, lo vamos a poner así, por la segunda muestra, que en este caso vemos que igual son 3 muestras que están bien entre 5. Ok, entonces esto nos va a dar el resultado. ¿Cuál es el resultado que nos va a dar aquí? Vamos a ver.
Entonces, vamos a 3 entre 5 por... Lo podríamos hacer manual, pero bueno, ya tenemos la calculadora aquí, ¿no? Son 9.25 que corresponden a... Espérame, no me dio bien. No, estaba confundido. Ok, entonces, ¿cuál es la probabilidad? Es de 0.36. 0.36. Que esto equivale a... 36%. ¿Ok? Ahora vamos a hacerlo. Nos pide el ejercicio sin reemplazo. Vamos a... Bueno, como vemos aquí ya cambia la cosa. ¿Por qué? En este caso no vamos a reemplazar el primer marcapasos que tomamos. Lo podemos ver en la probabilidad A. Tenemos los 5, tomamos el primero. En la probabilidad B, como no reemplazamos, solamente nos quedan 4 muestras. 2 buenos y 2 malos. 2 buenos y 2 defectuosos. ¿Ok? Esto es porque no reemplazamos la muestra que se tomó en el evento A. Aquí es donde afecta, ¿no? Donde tenemos que hacer ajustes en dado caso de que la probabilidad A sufra algún cambio. Esto nos va a afectar lo que pasa en la probabilidad B. Entonces, siempre y cuando haya un cambio aquí, tenemos que hacer un ajuste aquí. Y pues bueno, nos va a dar todo un panorama diferente, dependiendo de qué es lo que se ajuste. En este caso, la probabilidad A sigue igual, que son 3 buenos entre 5 números de muestras por la probabilidad 2, que en este caso son 2 marcapasos buenos entre un número total de 4. ¿Ok? Porque ya, como no reemplazamos el marcapasos que tomamos para inspeccionar en la probabilidad A, esto nos deja con 4. ¿Qué es lo que nos conlleva esto? Entonces son 3, 5 por 2 cuartos es igual a 3 décimos. Punto 3. Perdón. Son 30%. ¿Ok? Así es como se hace. Este es nuestro resultado. Hay una probabilidad del 30%. En este caso, cuando no se reemplaza, de que los dos salgan bien. Los primeros dos conectores que saquemos salgan bien. Bien, ahora vamos a hacer con el último. Nos pide el último ejercicio a resolver.
Venga. Wheeling Tire Company produjo un lote de 5.000 neumáticos que incluye exactamente 200 que están defectuosos. Número A, inciso A. Si selecciona al azar 4 neumáticos para instalarlos en un automóvil, ¿cuál es la probabilidad de que todos estén en buenas condiciones? Ok, voy a resolverlo de la manera, solo lo que me está preguntando el inciso A. Ok, entonces esto va a ser un poquito más fácil, creo, ya que hemos entendido estos conceptos. Ok, entonces, de los 5.000 neumáticos que Wheeling Tire Company tiene, sabemos que 200 son defectuosos. Ahora, ¿qué es lo que nos pide? Si selecciona al azar 4 neumáticos para instalarlos en un automóvil, ¿cuál es la probabilidad de que todos estén en buenas condiciones? Ok, entonces, ¿cuál es el número de neumáticos? El número total de neumáticos que tenemos de estos 5.000. Entonces, pues bueno, pues fácil, ¿no? Vamos a... Son 5.000. De un lote de 5.000 le restamos 200, ¿no? Que son los defectuosos. Nos da como resultado 4.800 neumáticos buenos. En buenas condiciones. En buenas condiciones. Neumáticos. Ok. Bueno, ahí está. Ya que tenemos esto, sabemos que hay 4.800 neumáticos. En este caso no los vamos a reemplazar. No se van a reemplazar, ¿por qué? Porque se van a instalar en un automóvil. O sea, vamos a agarrar uno de esos neumáticos, lo vamos a instalar en el primer, ya sea en el eje delantero derecho, y ya después vamos a agarrar otro. No los vamos a reemplazar, ¿por qué? Porque son 4 neumáticos los que necesitamos instalar en el automóvil. Entonces, ¿esto qué quiere decir? O sea, un poquito más sabroso. Un ejemplo. Quiere decir que va a ser la misma. Sabemos que tenemos 4.800 neumáticos buenos entre 5.000, que va a ser la primera selección. De ahí, si le quitamos uno, entonces ¿cuántos son? ¿Cuántos neumáticos buenos nos quedan? Nos van a quedar 4.799 neumáticos buenos entre el total de los neumáticos. ¿Y cuántos neumáticos nos quedan? Nos quedan 4.999 neumáticos buenos. Por la tercera llanta que vamos a seleccionar, igual, no lo estamos reemplazando. Entonces, ¿cuántos neumáticos buenos nos quedan Nos quedan 4.798 neumáticos buenos. Ok, esto. Sí, porque si no voy a estar mal. Entre 4.998 neumáticos. Por la cuarta selección de la llanta. La cuarta llanta que vamos a seleccionar. Pero ya quitamos 3 llantas, ¿no? Entonces nos quedan 4.797 llantas buenas entre un total de 4.997 llantas. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a dar como resultado? Vamos a hacer las operaciones aquí.
Entonces, son 4.800 entre 5.000 llantas por 4.799 entre 4.299 por 4.798 4.998 por 4.797 entre 4.997. Y ese es nuestro resultado. 0.8493. .8493. En este caso voy a poner como general. Y aquí ya lo pongo como un porcentaje. Okay. ¿Qué es lo que quiere decir? Entonces, cuando nosotros tenemos un lote de 5.000 llantas, de las cuales sabemos que 4.800 llantas están bien y 200 están mal. O sea, sabemos que 200 están en el error, pero desafortunadamente no sabemos cuál está. No, en este caso no sabemos de esas 5.000 llantas cuáles son las que están defectuosas, cuáles son las buenas. Entonces, bueno, empezamos desde el primer carro que vamos a hacer, entramos al almacén, ¿no? Y vemos las 5.000 llantas. Entonces, la probabilidad de que agarremos de 5.000 llantas, las primeras 4 que seleccionemos estén en buen estado, es de un 84.9%. Bueno, eso es todo por la unidad del día de hoy, la unidad número 2. Espero hayan comprendido como lo hice yo estos términos, así como también aplicarlos. Bueno, espero se encuentren bien, cuídense y eso es todo por el momento.